Hola Antonio, bueno pues como bien sabes estamos un equipo de gente trabajando con el Ayuntamiento de Coruña en un proceso de investigación y diseño de un prototipo de lo que puede ser un laboratorio ciudadano. El Ayuntamiento ha tenido la iniciativa de crear un dispositivo de ese tipo con el fin de implementar, de generar innovación social e innovación ciudadana en el territorio y para entender qué es lo que queremos hacer y cómo se debe hacer, etcétera, pues en ese proceso de investigación estamos, una parte del proceso es entrevistándonos y hablando con expertos, con gente que tiene experiencia con laboratorios ciudadanos para conocer los distintos puntos de vista y que eso sea un punto de partida en el proceso de diseño. Tú eres una de las personas de las que queremos contar con su opinión. Y lo que me gustaría es que empezases tú mismo presentándote profesionalmente y un poco el porqué de tu relación con los laboratorios ciudadanos. Bueno, yo me llamo Antonio Lafuente y trabajo en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en un área del saber que se llama Estudios de la Ciencia. Gentes de diferentes disciplinas, antropología, politología, economía, historia, filosofía, que tienen en común pensar la ciencia. Saber qué es eso de producir conocimiento y cuáles son las condiciones que se han de dar para que el conocimiento que se produzca merezca la calificación de científico. Así que, por la parte de laboratorio ya te he explicado cómo he llegado, pero también, de alguna manera, como activista, me vinculé hace ya 10 años con Medialab Prado, coordinando una de sus actividades vertebradoras, que es el laboratorio del Procomún. Entonces, por los dos motivos estoy interesado en el desarrollo de esta idea que hemos dado en nombrar Laboratorio Ciudadano. Perfecto, pues esa doble perspectiva, digamos, intelectual y activista que en ti se mezcla de una forma, yo creo que única además, es la que creo que nos interesa mucho, ¿no? Y de 10 años de vivir un proceso en uno de esos laboratorios y en relación con muchos otros. Básicamente, la entrevista, lo que queremos conocer es tu opinión sobre tres grandes ámbitos, que te resumo. Uno es sobre lo que llamamos las reglas de juego, las normas de apertura, que es otra forma de decirlo, del laboratorio, o sea, el cómo pasan las cosas. La otra es sobre qué cosas van a pasar, o sea, cuáles son los ámbitos de actuación. Y la tercera es el contexto, que es como el marco desde el jurídico al espacio, o sea, toda esa serie de cuestiones más prosaicas pero muy relevantes sobre cómo implementar un laboratorio. Teniendo en cuenta que el proceso de laboratorio es un proceso experimental, pero teniendo en cuenta que ese proceso lo implementa una administración pública que debe tener ciertas seguridades, o sea, debe aprobar unos presupuestos, debe tener una relación, debe tener una naturaleza formalizada, jurídica, etcétera. Eso nos obliga a dar pasos y a tener, digamos, a dar pasos a priori, aunque el proceso en sí mismo, digamos, sería mejor que sucediese en un momento más avanzado, ¿no? Y ese juego de cómo hacer algo flexible, pero al mismo tiempo que tenga un sustrato, digamos, sólido, es en el que estamos inmersos. Quizás podemos empezar por el cómo se hacen las cosas. Lo que hemos dado en llamar reglas de juego, a veces normas de apertura, nos hemos buscado ese término, y creemos que un laboratorio debe estar caracterizado por cuatro grandes elementos. El primero es lo que nosotros llamamos el ser indisciplinario, la indisciplinaridad, ¿no? El segundo es lo abierto, el conocimiento abierto. El tercer elemento es que tiene que estar enfocado a la producción o al prototipado. Hemos preferido usar la palabra producción para que sea más fácil entenderlo a lo que nos referimos. Y el último tiene que ver con la educación, pero lo hemos dado en llamar que un laboratorio tiene que ser un entorno donde se desarrollen comunidades, y esas son comunidades de práctico aprendizaje. Esas son como las cuatro grandes normas. No hay ninguna pregunta en concreto, es tu reflexión sobre estas normas, si te parecen bien, mal, cómo las modificarías, cómo las aplicarías, todo lo que tú quieras aportar en ese sentido. Es una pregunta larga, compleja, sí. Bonita también, por cierto. Tenemos tiempo. Yo empiezo por el final, una comunidad de aprendizaje. O sea, imaginar un laboratorio como un espacio abierto significa para mí que está abierto a todos los problemas y a todas las personas. Eso significa al mismo tiempo que tiene que ser capaz de dar hospitalidad, de vertebrar colectivos muy heterogéneos que vienen de mundos muy distintos, con epistemes a veces difíciles de combinar. Tomarse eso en serio, hacerlo abierto, significa también
que nadie de los presentes tiene la autoridad, el derecho, el privilegio de cerrar ninguno de los temas que se pongan en movimiento dentro del laboratorio. Eso significa que las personas que están ahí dentro necesitan autoconfigurarse como una comunidad de aprendizaje, es decir, como un colectivo que, para encontrar un lenguaje común a partir del cual empezar a interactuar y crear conocimiento nuevo, que para eso es para lo que existen los laboratorios ciudadanos, para producir conocimiento nuevo, necesitan hacer tareas como las de documentar, hacer puestas en común, contrastar diferentes puntos de vista, categorizar los argumentos para jerarquizarlos de primera categoría y de segunda, ponerlos en relación unos con otros y finalmente comunicarlos al exterior, en la forma de un report, en la forma de lo que quieras, usando los canales que ellos decidan. Todo eso en su conjunto es literalmente lo que hacen los científicos en los laboratorios académicos. Por tanto, tiene sentido llamarle al trabajo que hacen esas comunidades, agruparlo bajo el paraguas o el rótulo laboratorio. Y al mismo tiempo es ciudadano porque implica un aprendizaje no tanto al servicio de la finalidad que les atrae a trabajar juntos, como un aprendizaje de formas de aprender a vivir juntos. Todo ese trabajo de construcción del lenguaje común implica aceptar que ellos, para ser una comunidad, primero tienen que aprender a escucharse. Aprender a escucharse es tanto como dejarse afectar por una diversidad de puntos de vista. Dejarse afectar por una diversidad de puntos de vista implica necesariamente una capacidad para desaprender. Y yo creo que ya están ahí todos los elementos de lo que necesitamos para que un laboratorio ciudadano pueda funcionar. Primero, imaginarlo como parte de un contexto de aprendizaje. Segundo, como un mecanismo para aprender a vivir juntos. Tercero, como un dispositivo de escucha y por tanto de desaprendizaje. Y cuarto, y es como yo he aprendido a relatarlo en Media Lab Prado, como una incubadora de comunidades. El objetivo principal de un laboratorio ciudadano es aprender a vivir juntos, es aprender a crear comunidades diferentes, comunidades con capacidad para hacerse visibles en el espacio público, comunidades para ganar capacidad de interlocución con los poderes públicos, comunidades para ser capaces de anticipar problemas que inicialmente solo lo son de una pequeña minoría de concernidos, de afectados, pero que de alguna manera esa minoría funciona como si fueran sensores de alerta temprana de problemas que de momento solo afectan a una pequeña porcentaje de la población, pero que previsiblemente en el futuro podrían ser un problema que afectaría a una mayor cantidad de personas. Es decir, que dar la oportunidad a que esas minorías se expresen implica convertir el laboratorio también en un espacio para la política experimental, en un lugar donde estaríamos ensayando soluciones para una minoría antes de que sean para una mayoría y se conviertan en cuestiones de naturaleza inabordable, por la dificultad para escalarlas, por los costes que implican, por la complejidad añadida que significaría. Incluso por la urgencia del problema. Y por la urgencia del problema. Eso es muy importante porque precisamente un debate interno que ha surgido, una conversación permanente, es hasta qué punto el laboratorio tiene que ser ese lugar de escucha de las minorías, ¿no? de lo que está emergiendo, o el laboratorio tiene que abordar los problemas, digamos, que estadísticamente son mayoritarios, los problemas principales, ¿no? Y son dos formas de entender la innovación ciudadana, ¿no? Nosotros precisamente preconizamos que el laboratorio debe tener ese enfoque, ¿no? Claro, normalmente las mayorías ya están suficientemente representadas en nuestras instituciones públicas. Para ellas hay sindicatos, para ellas hay partidos políticos, para ellas hay toda una enorme cantidad de dispositivos que hasta ahora
básicamente funcionan porque cada 4 años se ven en la obligación de contrastarse delante de unas elecciones. Sin embargo, las minorías no lo tienen tan fácil. Por tanto, yo estoy de acuerdo con que los laboratorios ciudadanos deberían ser dispositivos de escucha que desarrollaran sensibilidades particulares que privilegiaran el punto de vista de los excluidos, el punto de vista de las personas que andan por las periferias, que tienen más dificultad para hacerse visibles en el espacio público. Una última pregunta en este bloque, es la relevancia o la necesidad de lo abierto, ¿no? Es una de las reglas, o sea, que esto es una decisión fuerte, es que, o sea, un poco el planteamiento es que todo lo que sucede en el laboratorio se debería abrir, ¿no? Entonces, ¿por qué se necesita lo abierto? O sea, es algo que pasa, por ejemplo, en Medialab Prado también, ¿no? Es que hay una exigencia, oye, puedes hacer lo que tú quieras, digamos, pero tienes que compartirlo, y tienes que compartirlo, compartir el código, las prácticas, documentar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ¿por qué la obligación de ser abierto es tan importante en un entorno de este tipo? Bueno, yo creo que porque si lo vamos a imaginar como un contexto que privilegia la cultura del aprendizaje, no debería cerrarse a ningún proyecto de naturaleza finalista, como por ejemplo el de producir cosas que tengan sentido en el mercado y que por tanto se adhieren a la cultura de la propiedad, a los imaginarios de la propiedad intelectual o de cualquier otra naturaleza. También pienso que la condición de abierto mantiene todos los proyectos abiertos a todas sus posibilidades, a todo su potencial, y que eso hace que el espacio sea más hospitalario de alguna manera, ¿no? Y que por tanto se beneficie de más puntos de vista. También pienso que no es solamente que la comunidad a la que da acogida el laboratorio prototipa cosas que luego pueden tener una validez general fuera del laboratorio, sino que mientras se está haciendo ese prototipo, cuando es abierto, lo que ocurre en realidad es que la comunidad se está autoprototipando a sí misma, está haciéndose una comunidad que es aquello a lo que quiere parecerse, y no hay una distancia tan grande entre lo que hace y lo que piensa que quiere hacer. Y esas dos características creo que solo las puede garantizar un contexto de producción abierto. Muy interesante lo que planteas, porque creo que a veces pecamos de un defecto, digo colectivamente, y muchas veces, por ejemplo, en el ámbito de la política o de la cultura es muy habitual que invertimos demasiado tiempo en tratar de ponernos de acuerdo en las reglas para trabajar juntos, en vez de ponernos a trabajar juntos e ir creando las reglas y las posibilidades en ese proceso, ¿no? Y yo creo que es una patología muy habitual que hace que al final las cosas no sucedan, porque nos frustramos, invertimos demasiado tiempo en imaginar si deberíamos trabajar juntos o no, si cumplimos las condiciones mínimas. Por completo de acuerdo. Yo creo que gran parte de lo que aquí estamos diciendo, al menos yo lo he aprendido, me he inspirado en la cultura hacker, ¿no? Una cultura obsesionada con la idea de que sus producciones tienen que estar preñadas por los valores constitucionales de la propia comunidad. Así que mientras escriben el código, en realidad se están escribiendo a sí mismas como comunidad. No es que se reúnen para pensar objetos técnicos, sino que a través de los objetos técnicos se piensan a sí mismas y piensan el entorno, ¿no? Que es un poco literalmente, dicho con otras palabras, lo que tú acabas de expresar, que es en el proceso de hacer cuando uno descubre en qué medida eso que estoy haciendo se aparta de lo que yo quisiera hacer, y ahí es donde necesito inventar el protocolo, o dicho de otra manera, donde remato un código que no es neutral, que no es ajeno al mundo al que yo quiero pertenecer. Perfecto. Pues vamos a pasar al qué hacemos, ¿no? Y efectivamente, el qué hacemos es como un gran problema, porque es
el que hacemos no debe ser demasiado encorsetado, ¿no? O sea, no tendría sentido decir es que aquí se va a desarrollar este proyecto, este otro, pero al mismo tiempo se piensa, o al menos como hipótesis, que debe haber unas grandes líneas de acción, ¿no? Unos ejes temáticos, que son unos ejes temáticos que vienen de las necesidades del territorio, de la sociedad, de la propia institución, que quiere crear un laboratorio autónomo, pero quiere que el laboratorio le sirva para desarrollar sus políticas públicas, obviamente, ¿no? Y a nivel de hipótesis se han planteado 6 grandes líneas de acción. Y esas líneas de acción tienen mucho que ver con la problemática de lo local, que estamos hablando en este momento. Te las cuento por encima para escuchar tu opinión. La primera es la movilidad. La movilidad como un gran problema que tiene el territorio, el área metropolitana, la región, el desplazamiento de la gente. Conoces Galicia, es un territorio muy complejo en el que la movilidad es un gran reto para las personas, ¿no? Y un gran reto para la ciudad, además. El segundo es lo que llamamos el habitar. El habitar, que tiene que ver con el espacio público y tiene que ver también con el medio ambiente, ¿no? De hecho, hemos elegido la palabra habitar y no espacio público para que se entienda que estamos hablando también de temas ambientales, ¿no? del ecosistema. Ese es el otro gran ámbito en el que se quiere trabajar. El tercer elemento lo hemos llamado el ser digital. El ser digital en realidad tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la tecnología y la cultura digital. Aquí hay un punto de partida importante, que es que ha habido un gran proyecto en la ciudad sobre Smart Cities. O sea, hay un proyecto de Smart City en la ciudad que se ha desarrollado en los años pasados con una enorme inversión, con unos resultados muy limitados, por decirlo de alguna forma, y hay una necesidad de toda esa inversión y todo ese esfuerzo convertirlo en algo realmente útil. Y hay la necesidad de reconducir el proyecto, de pasar del modelo de Smart City al Smart Citizens, ¿no? Aunque son términos ya muy usados y manoseados, pero ese es el concepto. Entonces hemos optado por hablar del ser digital, pero dentro del ser digital sí que habría un encargo muy concreto, que es, oye, ¿qué hacemos con el proyecto de Smart City? Que es un proyecto de Smart City convencional, puramente tecnológico, y cómo eso, más allá de criticarlo, lo convertimos en otra cosa. Lo social sería el otro gran eje, y lo social alude a problemas de inclusión, de igualdad, de todo lo que te puedes imaginar. Y lo último sería lo cultural. Lo cultural parece lo más genérico, pero es el entendimiento de que lo cultural tiene que ser la cultura tiene que ser una de las protagonistas, porque la cultura es un elemento clave en la forma, en nuestra capacidad de pensar críticamente en los problemas. Entonces, lo cultural no se piensa como un ámbito estanco, sino que el reto que tiene lo cultural es conectarse con los otros ejes. Es como desde la cultura se trabaja la movilidad, el habitar, lo digital y lo social. Esos son los elementos. Entonces, esos son los 5 grandes ejes. ¿Qué te sugieren? ¿Qué cambiarías? ¿Qué harías? Pues muchas cosas, la verdad. 2 más genéricas y luego, si quieres, entramos más pormenorizadamente, ¿no? Lo primero tiene que ver con la noción de qué estructura darle al laboratorio y cómo el laboratorio dotarlo de una organización que sea lo más eficaz posible, lo más cercana a los intereses que tenemos, ¿no? Yo creo que tiene que ver con aceptar los modos de la cultura amateur. Yo creo que lo amateur y todo lo que representa lo amateur, y en consecuencia lo indisciplinar, es decir, lo que quiere funcionar extramuros de la academia, extramuros del ayuntamiento, extramuros de las instituciones, todo eso que tiene una voluntad de ser institucional, yo creo que es importante. Y lo que hemos aprendido de los amateurs es a ser capaces de dotarse de estructuras organizativas que son muy esporádicas, inestables, que van cambiando con el tiempo, tienen una gran capacidad de resiliencia y son muy capaces de adaptarse a los entornos, son intermitentes, lo cual quiere decir que es fácil entrar y salir de ellas, que no hay que adoptar ningún compromiso grande de pertenencia, ni ideológico, ni político, ni partidario, ni cultural, ni de ninguna naturaleza. Yo creo que estas recomendaciones son muy útiles y al menos como punto de partida para darle forma a lo que tenga que venir por detrás, me parece que deberíamos extraer mucha inspiración de lo amateur, de la cultura de lo amateur.
que por otro lado es anterior a la cultura hacker, a la cultura de los nuevos municipalismos, y entonces también representan un tipo de actor que hasta ahora ha funcionado por libre, que debe seguir siendo un actor libre, pero que seguramente necesita hospitalidad. Y un laboratorio podría dar hospitalidad. Eso es una primera característica, yo creo, a tomar en cuenta. Y luego está esta otra segunda característica, la de que todo, tal como lo has formulado, parecería como demasiado orgánico, demasiado vertebrado, demasiado planificado. Pareciera que por detrás hay un comité de expertos que ya sabe lo que va a pasar dentro y que ha tomado sus decisiones y ha elegido los ejes y ahora vamos a intervenir en cada uno de esos ejes. Y yo no sé si eso es una buena estrategia. Yo pienso que si le hacemos caso a la metáfora de que un laboratorio ciudadano es un dispositivo de escucha, lo que debería haber comenzado este proyecto de laboratorio ciudadano es por saber si hemos escuchado ya lo suficiente o si estamos dispuestos a escuchar y cómo. Entonces yo sugiero que entre los varios dispositivos de escucha que hasta ahora hemos inventado, pongamos en marcha lo del mapeo, intentar saber quiénes son en este momento los colectivos, los movimientos sociales, las comunidades de afectados, o como se les llama en un lenguaje más blando, los ciudadanos activos que en este momento ya están en marcha, ya están vibrando, ya están reclamando presencia, ya buscan un espacio de encuentro como el que el Laboratorio Ciudadano podría ofrecer. Y ahí, si resulta que es verdad que han identificado la movilidad, o que han identificado la cultura, o que han identificado algunos de los temas que has tratado como vertebradores o vertebrales, entonces yo creo que haríamos muy bien en desarrollar ese programa. Pero me parece que debiera ser al contrario de como al menos lo has enunciado. No sé si así es como se ha hecho, pero o como yo lo he entendido. Espero haberte no malinterpretado. No, me has interpretado efectivamente. Quizás lo que no he contado, que hay un proceso previo de mapeado muy intenso que han desarrollado distintos colectivos en la ciudad, el propio ayuntamiento, etcétera. Entonces digamos que estos ejes, estas líneas de acción, es una lectura, pero es una lectura, efectivamente, hay una lectura experta, o sea, hay un grupo de personas que dicen, pero esa lectura parte de un mapeado previo, que tendremos que ver hasta qué punto es completo y es suficiente, exacto. Pero hay un mapeado previo y hay una lectura. Pero efectivamente que es algo que nos ha generado muchas dudas. Esto se plantea, por eso digo que lo planteamos como hipótesis, o sea que es susceptible de ser cambiado, modificado, y en el taller que se haga en unos días será sometido a prueba, ¿no? Y digamos que es un mix, por decirlo de alguna forma, esta es mi opinión, entre lo que el mapa nos cuenta, ¿no?, y lo que la institución necesita también. Exacto. Y la forma de empaquetar eso ha sido identificar 5. ¿Por qué? Y esa es un poco una justificación, que no es una excusa, pero sí una justificación. La necesidad de tener líneas que permitan empezar a pensar en proyectos, o sea, empezar a pensar en cómo nos ponemos a trabajar y para no paralizarnos, no invertir demasiado tiempo en lo que decíamos antes, en cómo nos configuramos, cómo nos relacionamos, sino empezar a pensar ya en positivo, en cosas que se pueden hacer. Pero con el riesgo de encorsetarlo o de que el experto sea el que diga lo que hay que hacer. Claro, yo creo que cuando uno habla, por ejemplo, de movilidad, no deja de ser todavía un concepto abstracto. Más o menos todos queremos saber a qué nos estamos refiriendo, pero tal vez la movilidad se entienda de manera muy diferente dependiendo del barrio, dependiendo de la esquina de la ciudad, dependiendo también del lugar desde donde hables. No es lo mismo que hable alguien que vive en una zona, digamos, acomodada, que otro que vive en una donde para él la movilidad es si ponemos más autobuses o menos, mientras que para otro es si ensanchamos o no las calles o ponemos un límite de velocidad menor. Entonces, la movilidad no es la manera en la que yo nombraría los problemas, porque ya denota que hay demasiada conceptualización, o dicho de otra forma, demasiado abstracta la forma de presentar las cosas, ¿no? Entonces yo creo que, insisto en que de alguna manera es verdad que al final el ayuntamiento monta esto porque cree que necesita esto, pero
yo creo que debería huir de la tentación de convertirlo en un think tank. O sea, en un lugar donde el ayuntamiento lanza problemas que comités de diferente naturaleza y condición tienen que abordar para ofrecer soluciones. Yo creo que ahí hay que tomarse en serio la noción de laboratorio, de nuevo, insistir en la noción de laboratorio. Es un espacio experimental, es un espacio de escucha, es un espacio de construcción de lenguajes compartidos y comunes, es un espacio de contraste de puntos de vista, es un espacio donde se practica ciencia lenta, slow science, es un espacio que no es de gestión, que no es de producción rápida de soluciones. Es un espacio de construcción de mejores preguntas, es un espacio de problematización, de politización del ordinario, es un espacio donde tienen cabida los que incluso no han adquirido habilidades retóricas suficientes para poder expresar con precisión sus puntos de vista, lo cual es tanto como decir que el laboratorio tiene que crear contextos de formalización de puntos, de formas de ser y de puntos de vista que aún no han logrado ser muy claros en su forma de expresarse. Es por tanto un espacio que acompaña, de acompañamiento. Es un espacio donde el que sabe mucho acaba descubriendo que no sabe escuchar tanto como diagnosticar y que no necesitamos mejores diagnósticos, sino mejores escuchas. Y en consecuencia todo eso hace que más que un espacio de diseño de políticas, es también un diseño de desaprendizaje de prácticas como condición necesaria para acabar siendo algo verdaderamente inclusivo, verdaderamente integrador, verdaderamente novedoso, ¿no? Muy interesante ese punto de vista. Precisamente eso conecta con la idea de que no es un espacio para las urgencias, o sea, como tú dices, para los problemas agudos, ¿no? Los problemas que requieren una solución ya. Es un espacio para otras cosas. Eso es muy importante y es muy difícil de hacerlo entender a los que van porque irremediablemente todo el mundo va a pensar en algo que nos solucione problemas. O sea, que yo tengo un problema, hablas de la movilidad, nosotros siempre ponemos un ejemplo muy anecdótico, pero que es muy real, ¿no? De qué pasa con el bache de mi calle, ¿no? No es un espacio para resolver, primero, porque para eso tiene que haber otras, o sea, no, para eso ya tiene que haber otros mecanismos, y segundo, porque ese no es el tipo de problemas de urgencia al que nos tenemos que enfrentar. Pero es muy importante hacer entender que el modelo del laboratorio ciudadano es otro, ¿no? Y ese es uno de los retos que tenemos. Exacto. Y que es un espacio donde más que perfiles profesionales, lo que tenemos es estilos de vida, ¿no? Y estilos y epistemes contrastadas, ¿no? Por ejemplo, hay expertos, por supuesto, pero también tenemos hackers, también tenemos activistas, también tenemos artistas, ¿no? ¿Por qué necesitamos todos esos? Porque no está probado en ningún lugar que reflexionar de forma argumentativa, es decir, cargando en cada intervención que haga en el espacio público con todas las tradiciones que nos permiten pensar de forma robusta y tal como le gusta a la academia pensar, que eso aporte soluciones fehacientes. A veces para pensar necesitamos suspender el método, aunque sea un ratito, para imaginar escenarios futuribles, imaginar, figurarnos en situaciones probables, posibles, y a partir de ahí explorar cuáles son las consecuencias que se derivarían hacia atrás y hacia adelante de algunas iniciativas, ¿no? Para esto, por ejemplo, son imprescindibles los artistas, ¿no? Los artistas que son capaces de entrar a los problemas sin el peso, que al mismo tiempo a veces es un peso insoportable, un peso difícil de cargar, difícil de sostener, sin el peso que representa la tradición, o sin el peso que representa la tradición que custodian, o le hemos encargado que custodien los académicos. Hay otras tradiciones que también son interesantes, que también merecen ser incluidas, ¿no? Capaces de establecer conexiones improbables, conexiones que abren la mirada
a mundos que de otra manera tardaríamos demasiado en llegar, ¿no? Entonces, por eso, cuando solo pensamos con expertos, puede que pensemos muy sistemáticos, pero abandonamos la importancia de lo local, abandonamos las posibilidades de lo no argumentativo, de lo artístico, que siempre son grandes, abandonamos las posibilidades del cuerpo, de las emociones, de los sentimientos, de los cuidados, de los afectos, que también contribuyen como un factor metodológicamente clave en la producción de conocimiento nuevo. Y por eso, cuando hablamos de culturas epistémicas distintas, no me estaba refiriendo a reunir a botánicos con físicos nucleares, que también lo haremos si es que fuera necesario, sino a reunir estilos de pensamiento, que también lo son de vida, extremadamente distintos, y que todos tienen derecho a ciudad, que todos quieren contribuir a la construcción de un entorno más hospitalario, más inclusivo, más habitable, ¿no? Un entorno que permita la exploración de otras formas de relacionalidad, de otras formas de interactuar entre nosotros y de interactuar con las cosas, también con el entorno. Pues vamos, si te parece, al tercer bloque, al último bloque, ¿no? Hemos hablado del cómo, del qué, ¿no? Y el tercer bloque es hablar del contenedor, en un sentido figurado y en un sentido real, ¿no? Cuando hablo del contenedor, y nos pasa un poco lo mismo que con las líneas de acción, ¿no? La necesidad de tener una definición, pero que esa definición no esté demasiado terminada, ¿no? En el caso del contenedor, nos referimos a qué régimen jurídico debe tener un laboratorio ciudadano, o sea, qué relación debe tener con su promotor, que es el ayuntamiento, o sea, qué nivel de autonomía. Si un laboratorio tiene que estar en algún lugar, o tiene que estar en muchos lugares, o no tiene que estar en ningún lugar, qué tipo de espacio, qué tipo de infraestructuras necesita un laboratorio ciudadano, cómo se gobierna ese laboratorio, o sea, cómo tienen voz los participantes, qué equipo debe estar a cargo de ese laboratorio. Todas son esas cuestiones que hay que definir y que habrá que tomar decisiones en su momento, pero son cuestiones que además, como esto parte de un ayuntamiento, hay que empezar a pensar desde ahora, porque hay que trabajar con el pragmatismo de la institución. Entonces, ese es el último bloque. ¿Qué piensas sobre esto? ¿Cómo afrontar ese problema? Vaya preguntilla, por Dios. Ojalá no diga muchas estupideces, pero hay algunas, digamos, como seguridades, como convicciones que tengo, ¿no? Y que están implícitas en tu pregunta, ¿no? También creo. Y es que no debe ser un espacio acabado, un espacio ya rematado, ni un espacio lujoso, ni un espacio amueblado, sino un espacio en construcción, ¿no? Un espacio que esté en beta, un espacio que reúna lo necesario para ser capaz de dar hospitalidad. Pero el espacio se tiene que hacer mientras se usa, conforme se usa. Entonces, las diferentes comunidades que lo van a reconocer como propio, que lo van a ocupar con K y lo van a transformar en lo que acabará siendo el laboratorio ciudadano, esas comunidades son las que tienen que identificar sus necesidades y en la medida de lo posible ellas lo tienen que construir con sus manos, no encargarlo a una empresa que nos traiga las cosas que necesitamos. Algunas, por supuesto, la luz todavía no sabemos producirla nosotros, pero habría que pensar en un laboratorio que fuera autosuficiente desde el punto de vista energético también, ¿no? Y pensar que construirlo autosuficiente puede ser justamente aquello que decíamos antes cuando hablábamos de que mientras prototipas el espacio se está autoprototipando la comunidad, ¿no? Entonces una comunidad que quiere ser autosuficiente tal vez debiera serlo también en muchas dimensiones simultáneamente. El código quizá debiera estar escrito con software libre, debería aspirar a tener un proyecto energético ciudadano, distribuido, comunitario, debiera tener formas de gestión que no implicaran autoridades muy firmes ni muy estables, sino más bien frágiles, intermitentes, esporádicas, ¿no? Debiera ser capaz de aprender de sus comunidades lo suficiente como
para ir incorporando sensibilidades, matices, deseos de las propias comunidades que lo van habitando, y eso implica dotarse de unos estatutos que pudieran estar siempre en revisión, que pudieran siempre estar en proceso de ir adaptándose a las necesidades de la gente y no la gente a las necesidades de las... Claro, para una institución como un ayuntamiento que gobierna para todos y que gobierna en función de estándares que han probado su eficacia durante décadas al servicio de unas formas de hacer política que quizá no son las que hoy más nos convengan o más necesitemos, es un proceso de transformación muy grande el que exigimos, y por eso decías muy bien que el laboratorio ciudadano también debe contener un espacio de intrainnovación, un espacio en donde el ayuntamiento pueda experimentar, mientras todavía no sea dramática la experimentación, con otras formas de organización, ser capaz de tomar riesgos, experimentos controlados, experimentos cuyo impacto no tenga por qué estropear nada que funcione, pero que si funcionan puedan exportarse a otro ámbito de actividad. Entonces me parece muy bien que también el laboratorio sea el espacio con el que el ayuntamiento quiera aprender. ¿Aprender qué es? Aprender no quiere decir que hasta ahora no aprenda, no quiere decir que no tenga gente que lea el periódico todos los días o que esté en conversaciones donde la gente da consejos. Aprender para mí es ser capaz de incorporar niveles crecientes de complejidad a la gestión de lo público, que es tanto como admitir formas de ser, estilos de pensar y de hacer que no encajan del todo perfectamente con los patrones, digamos, ya probados y estandarizados. Esta capacidad para incorporar complejidad, que es para mí lo que significa tener una institución con capacidad para aprender, debiera ser estructural, debiera ser constitucional, debiera ser parte del estilo organizativo que tiene que tener un laboratorio, aun si depende o no de un ayuntamiento o de cualquier otra institución. ¿Cómo debiera ser un laboratorio ciudadano? Pues yo creo que debiera mantener siempre la estructura de espacio de aprendizaje, no dejarse presionar por proyectos demasiado finalistas, ya sea porque usa la palabra sostenible, la palabra popular, la palabra rentable, la palabra eficiente. Los proyectos demasiado finalistas acabarán con el proyecto. Segundo, ser capaz de aprender de sus comunidades, es decir, tener unos estatutos que se hacen cada ratito, hay que renovarlos. Y tercero, construir una relación con el ayuntamiento en la que ambos aprendan el uno del otro para admitir niveles de complejidad crecientes tanto en la gestión del laboratorio como en la gestión del ayuntamiento. Buenas recomendaciones. Ahora la dificultad es llevarlas a la práctica, pero eso es el reto, eso es en lo que hay que trabajar. Y va a ser muy interesante, por ejemplo, el trabajo que se va a hacer con los técnicos del ayuntamiento para que encuentren acomodo. A partir de todas estas ideas es con ellos decirles cómo pensáis vosotros que esto ahora se puede materializar, ¿no? Y ahí eso es un poco trabajar con ellos ese reto. Bueno, ya estamos acabando. Una última pregunta o reflexión que estamos haciendo con gente como tú, que tiene una experiencia de tiempo trabajando en laboratorios ciudadanos y que como entorno de prototipado, pues seguramente todos los laboratorios deben cometer muchos errores. Ahí se basa el aprendizaje. Entonces tenemos una pregunta final que es, oye, ¿cuáles son los principales riesgos o cuáles son los peligros de errores que se pueden cometer, basados en vuestra experiencia, ¿no? ¿Qué cosas pueden salir mal y por qué salen mal esas cosas? Sí. Pues yo creo que abandonar, el mayor de los errores es abandonar esta identidad como espacio de aprendizaje. Tenemos muchos espacios en nuestras ciudades que sirven para hacer club de lectura, para hacer miles de cosas. Algunos son espacios privados y otros son públicos. Y entonces
todos ellos están todo el tiempo teniendo que hacer rendición de cuentas y cada uno ha aceptado una matriz de parámetros que identifican cuándo esa institución es o no es buena, es o no es eficiente y en consecuencia si lo es, si es buena, si es eficiente, recibe recursos y si no está cuestionada. Yo diría que los laboratorios ciudadanos deberían tener el valor de asumir que solo son interesantes y respetables y apoyables si son capaces de replicarse. Si hay muchos sitios en el mundo que quieren copiar lo que ahí sucede y que quieren copiarlo tal cual. Entonces, el éxito de un laboratorio ciudadano que practica la cultura libre es su capacidad para replicarse. Y ese debería ser el criterio con el que los ayuntamientos midieran si valemos para algo o no valemos para nada. Renunciar a eso, es decir, aceptar una métrica traída de otro tipo de organizaciones previas e implantada en un laboratorio, podría ser tanto como asfixiarla, como empezar a medir cosas para las que nadie que yo haya visto trabajar en un laboratorio ciudadano quiera trabajar. Mucha gente que viene al laboratorio luego tiene pequeñas empresas privadas en las que, con régimen de cooperativa o no, en las que quieren trabajar y lo hacen muy bien y ojalá tengan suerte. Pero el laboratorio ciudadano es otra cosa y esa identidad debiéramos entre todos ser capaces no solamente de sostenerla, sino de argumentarla, de documentarla, de justificarla, ¿no? Porque tienen razón los ayuntamientos, en este caso, de plantearse la pregunta a qué le damos dineros y a qué no. Porque hay unas instituciones que las vamos a apoyar mucho y a otras no tanto. Y esa pregunta es una pregunta sana, es una pregunta necesaria cuando las respuestas son abiertas, cuando podemos contrastarlas. Ahora bien, dicho eso, porque no estoy negando que se nos obligue a dar cuenta de lo que hacemos, creo que el criterio de partida, no de llegada, yo le pediría al ayuntamiento que seamos medidos por nuestra capacidad para replicarnos. Es decir, que seamos medidos por nuestra capacidad para que el entorno de aprendizaje que hemos creado se haga proliferativo no solo en la ciudad, sino en el mundo. Y no tanto como laboratorios, sino cómo se replican, cómo se crean nuevas comunidades, cómo hay una forma de vivir, de hacer las cosas, que fruto del trabajo del laboratorio, digamos, tiene un efecto de contagio. Eso me parece algo interesante. Cómo instalas una nueva actitud, una nueva práctica, primero en la ciudad, que es donde se supone que va a tener más impacto, pero que eso me parece un elemento interesante para tener en cuenta. Y ahí valdría la misma reflexión que has hecho antes. ¿Y ahora cómo lo hacemos? No sé, pongámonos a trabajar. Que nos invite el laboratorio de Coruña a pensar cómo medimos esta capacidad de replicación, cuántos son los plazos, los tiempos, tal, que nos lo diga. Y encantadísimos de participar en ayudarle al ayuntamiento a medir eso. Muy bien, pues estos eran los temas que queríamos tratar. No sé si te queda algo que quieras comentar. Esto es tu momento para cualquier cosa que haya quedado perdida, que te guste compartir. No, que estoy muy contento de que hayáis contado conmigo, que me siento muy honrado y satisfecho y espero haber dicho algo que sirva para que pueda funcionar mejor. Seguro que sí. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias a ti.